Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado el estudio de las palabras de Mishneh Mashiach. Amén. La vez pasada les decía que en el pueblo de Israel han existido sabios, rabinos, que han sobresalido con relación a otros, como en el caso de Simón Bar Yochai, Rabino Akiva, Rabino Gilel, Rabino Shammai, etcétera, etcétera. También Yohanan Ben. Bien, hay bastantes. Y ellos eran capaces de hacer maravillas, pero eran cualidades de algunos de hacer maravillas. En el caso de nuestro Rebbe, tenía el conocimiento y tenía el poder, nuestro Rebbe, también de hacer maravillas. En el caso de que nuestro Rebbe tenía todo el conocimiento, tenía conocimiento de Torah, conocimiento de la Salahot, conocimiento de la Torah oral, conocimiento de la Cábala. De hecho, cuando yo he leído partes del Talmud, me doy cuenta que muchas enseñanzas que están ahí, nuestra Rebbe las dio. Y eso es que el Talmud sale muchos años después de la venida de él. Igual que la Cábala. La Cábala surge mucho tiempo después. Y cuando nosotros estudiamos la Cábala, nos damos cuenta que todo lo que nos enseñan los cabalistas, cabalmente fue lo que él enseñó. Entonces, de esa manera, entonces la gente se maravillaba de todo lo que él practicaba, de toda acción que sobresalía. Bien, los parushim, o sea, los fariseos, quienes eran personas egocéntricas, orgullosas, por eso nuestro Rebbe les vino a enseñar mucho a ellos y ellos se molestaban cuando nuestro Rebbe les enseñaba, porque es que no es fácil que le digan a uno que está equivocado, porque si uno tiene mucho ego, en el momento que le digan a uno que está equivocado, ese momento entonces el ego se levanta y hay enojo y hay molestia, porque a nadie le gusta que le digan sus errores si hay mucho ego. Pero entonces ellos, lejos de ser humildes, como lo demanda nuestra Torá, manifestaron su envidia, manifestaron su desacuerdo por esta misma situación. En lugar de darle cabo al Eterno, les decía la vez pasada, porque vieron que un endemoniado fue liberado, ellos optaron por la crítica, optaron por los comentarios negativos, optaron por la Lashon Hara, diciendo que lo que había hecho nuestro Rebbe Yeshua era por el príncipe de los Shedim. La vez pasada yo les enseñaba que Shedim en hebreo quiere decir demonios. Shed es demonio, Shedim es el plural de Shed, son demonios. También les decía que existen tres fuerzas adversarias que consideran los sabios, que eran los líderes de los espíritus malignos, de los demonios, que, bueno, la verdad que la misión de ellos es alejarnos del Eterno, es alejarnos de los mandamientos. El de mayor fuerza es Usted ya sabe, no quiero decir el nombre de este demonio que es el más fuerte. Sigue Asa. O sea, bueno, eso lo puedo decir porque se menciona en Yom Kippur, que es Asael. Y el demonio que opera en esta dimensión, en este mundo, es SM. No quiero decir los nombres, como les decía la vez pasada con LIT, porque de alguna manera, cuando uno menciona algún nombre, se puede estar invocando esa fuerza negativa. Entonces los sabios por eso nos dicen, no hay que mencionarlos porque por el poder de la palabra tú puedes estar invocando estas fuerzas y mejor no hacerlo. En las fuentes de enseñanzas cristianas, o sea, no hebreas cristianas, utilizan el nombre Baal-Zebú. Otros dicen Beelzebú, o sea, que era el príncipe de los demonios. Y este nombre lo colocan
con otro nombre de Hasatán, o sea, lo que es Satanás. Sin embargo, Belcebú o Baal-Zebú es llamado también el señor de las moscas, así se le llama. Y está dentro de los dioses de adoración. Y uso esta expresión, Abrin Yekarim, que es más comprensible en el pensamiento de la cristiandad, que es decir, Kabod, o sea, adoraban a Baal-Zebú. Pero la palabra adoración, la vez pasada les decía, no existe en el hebreo, sino que el hebreo que usamos nosotros es Kabod, y Kabod significa honor y honra. Pero este Baal-Zebú, que lo adoraban en Filistea, o sea, lo que es en una región de Cron, y estaba asociado también con Baal en la religión cananea. Y posteriormente fue considerado ya no como un dios, especialmente dentro del judaísmo, sino fue considerado como un demonio, o sea, Baal-Zebú, príncipe de los demonios, pero su origen es señor de las moscas. Y le dan honor y honra a este demonio antes considerado Dios, los filisteos y los cananeos. En este libro de Mateo, capítulo 12, verso 24, leemos, mas los fariseos decían, de nuestro rey Yahshua, decían, este echa fuera demonios, sino por Balcebú, príncipe de los demonios. Y como ya lo expliqué, para un judío, un dios idealizado, o sea, algo que lo hacen ídolo, ¿sí? Es un ídolo que lo convierte en un dios pagano. Es considerado un demonio. Y en ese pensamiento estaba en el tiempo de nuestro rey Yahshua y los asociaban con la idolatría que practicaban, les vuelvo a repetir, los filisteos y los cananeos. Es como decir, parafraseando el texto para mejor comprensión, es como decir, este echa fuera a los demonios por ese dios pagano que adoraron los filisteos y los cananeos, por ese demonio llamado Baal-Zebú. Bien. Ahora, siguiendo la enseñanza hebrea, les decía que hay tres fuerzas espirituales. Ya le mencioné un nombre, no me gusta mencionar los nombres de estas fuerzas espirituales, porque estas fuerzas espirituales están puestas para que un hijo de Israel o una persona no siga o que no haga la voluntad del Eterno. Es decir, la misión de ellos es engañar a las personas para que se alejen de los mandamientos y enseñan que los mandamientos ya no. Esa es la misión de ellos. Y de hecho quiero decirles que quiero decirles que en función de fidelidad, ellos son fieles, porque están cumpliendo la voluntad del Eterno. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? ¿Para qué fueron creados estas fuerzas? Cabalmente, para hacer transgredir a los hijos de Israel. Porque cuando nosotros le demostramos al Eterno fidelidad, ¿cuándo es cuando le demostramos al Eterno fidelidad? Es cuando tenemos la oportunidad de serle infiel. Porque si yo nunca tengo la oportunidad de serle infiel al Eterno, ¿cómo voy a demostrar mi fidelidad? Entonces, esa es la misión de ellos. Es engañar a las personas, es llevarlas a la mentira, al engaño, a la falsedad, de tal manera que se aparten de los mandamientos del Eterno. Estas tres fuerzas, que son ASA y SM. Usted lo puede investigar en internet, con los cabalistas, etcétera, etcétera. Bien, en Mateo capítulo 9, verso 35, ya pasando a otro tema, dice,
Y él, o sea, nuestro Rebbe Yeshua, recorría los pueblos y las aldeas, enseñando, dice, en las sinagogas, y enseñaba las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde enseñaba? Dice, según el libro de Mateo 9:35, le viven al feo o le dicen también Matatiyahu. Dice que él enseñaba, recorría las ciudades y las aldeas, y donde había una sinagoga, él enseñaba. ¿Y qué era lo que él enseñaba? ¿Qué era lo que él enseñaba? Él enseñaba cómo realmente vivir en los mandamientos del Eterno, con la actitud correcta, con la cabana correcta. Entonces comprendemos que nuestro Mashiach enseñaba las buenas noticias en la sinagoga, mal traducidas como evangelio, porque ya les decía yo que evangelio, la raíz de evangelio viene de Evangelina, que es una diosa pagana de Grecia. Pero cuando dicen, evangelio quiere decir buenas nuevas. Sí, pero atrás de eso hay un contexto etimológico que lleva a la persona subliminalmente a una idolatría. Entonces, él enseñaba en las sinagogas las buenas noticias del reino. Y estas buenas noticias, les decía, eran que debían de vivir en los mandamientos de Hashem con la actitud correcta, como lo hemos estado explicando. En textos anteriores hemos explicado nosotros todo esto. En este mismo libro de Mateo hemos explicado qué era lo que vino a enseñar. Él nunca enseñó en contra de la Torá. Él nunca enseñó a la ley oral, que es la aplicación de la Torá escrita, sino que él lo que vino a enseñar es que no le pusieran tantas cargas al pueblo con sus religiosidades, con sus, querían ellos mostrarse unos grandes santos y ni ellos hacían lo que ellos mismos hacían. O sea, había una gran hipocresía ahí. Entonces, cuando dice que él viene, enseñaba en las sinagogas, dice, sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Qué enfermedad sanaba él? Él, la vez pasada les decía, su misión no era venir a sanar, porque si su misión era venir a sanar, él hubiera ido a visitar, les decía la vez pasada, los campamentos de los leprosos, él hubiera dicho, ¿dónde están los enfermos? Tráiganmelos. No, no, sí le van enfermos. Entonces, cuando dice que él vino a sanar toda enfermedad, son las enfermedades del alma. Por eso hay que saber conocer en lo que es todo lo que es espiritual, porque el profeta dijo cuando él venga, él va a venir a sanar toda dolencia, toda enfermedad, pero él viene a sanar la dolencia del alma, porque lo más importante es ser sano del alma, que lo más importante es no que él me sane de un dolor de cabeza, no que él me sane de un dolor de estómago, no, 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 o que me sane una enfermedad terminal inclusive. Lo más importante es sanar mi alma, que en mi alma no exista odio, que en mi alma no exista rencor, que en mi alma no exista avaricia, que en mi alma no exista envidia, que en mi alma no exista maldades. Ese es el bien mayor de nosotros, tener la sanidad del alma. La dolencia, ¿cuál era la dolencia? La dolencia que causaba todo el legalismo que enseñaban, que les traía mucho sufrimiento al pueblo, como nuestro mismo Rebbe enseñaba. Y está escrito en el libro de Mateo 23:15, que vamos a llegar un día ahí. Dice, él les decía, ay de ustedes, decía, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra y hacen un converso o un prosélito. Pero cuando llega esta persona a aceptar la Torá, lo hacen dos veces, dice, más hijos del Gehenna que ustedes. O sea, la vez pasada les enseñaba yo que Gehenna quiere decir sufrimiento. Yo sé que hay un texto que dice el del Gehenna lo tradujeron como infierno. En el concepto hebreo, infierno quiere decir dolor, quiere decir sufrimiento, eso quiere decir. O sea, cuando una persona tiene a un familiar enfermo y está sufriendo, está en un infierno, dice. Las personas se expresan así, las personas lo saben. Ay, que mire usted este infierno que me está pasando.
porque es un dolor, es una situación incómoda. Pero alguien me va a decir, no, pero es que ahí hay un texto que dice, el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y pueden tomar aquel texto de Rico y Lázaro, que el rico se fue al Gehenna, al infierno, pero hay 4 niveles de interpretación: el nivel Peshat, el nivel Remes, el nivel Rash, el nivel Sod. Y aparte de esos 4 niveles de interpretación, tenemos las leyes de Gilel de interpretación. Las 7 leyes de Gilel en una parte, 12 leyes de Gilel en otra parte, pero tenemos las leyes de interpretación. Entonces se interpretan y son neófitos, no tienen mayor conocimiento para interpretar y le dan pseudo interpretaciones a nuestra Torah. Entonces cuando nuestro rey le dice, ustedes recorren mar y tierra y lo hacen 2 veces más hijos del Gehenna, o sea, del infierno, quiere decir, ellos sufren por lo que ustedes les están enseñando. Porque nuestro Rebe mismo, Yahshua, le enseña en Lucas capítulo 11, verso 43, dice, porque colocan cargas que ni ellos querían llevar. O sea, y colocaban cargas en el pueblo que ellos querían llegar. ¿Cuál era la enseñanza entonces de nuestro Mashiach? En las sinagogas, cabalmente esto. Y por eso llegaron a odiarlo. Por eso llegaron a confabular su muerte. ¿Por qué? Porque él se oponía a las autoridades de la época, que no eran los más correctos, los más justos, los más honestos para enseñar Torah. Sí enseñaban Torah, lógicamente, porque nuestro rey decía, vayan y aprendan con ellos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Sí, tenían la Torah escrita, tenían la Torah oral, pero colocaban muchas leyes rabínicas que hacían cargoso cumplir con los mandamientos de la Torah. Ahora, ¿por qué enseño eso que se refieren a las enfermedades del alma? Esto lo explicaré el próximo Yom Harvi, el próximo martes, o sea, el 4º día de la semana, la próxima vez, lo voy a explicar por qué se refiere a las enfermedades del alma y las dolencias se refieren cabalmente al legalismo. Así que, bueno, él vino a sanar también, lógico, él vino a sanar, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Pero su misión real era restaurar al pueblo de Israel con las enseñanzas reales de nuestra Torah, con la actitud correcta, dejando todo concepto. Es más, usted quizás en internet puede escuchar a algún rabino hablar barbaridades de nuestro Mashiach, y ellos no saben que eso se llama la Shonjara, pero definitivamente hay que también defender a nuestro Rebe Yeshua. Shalom Alejen, Javerín Yekarín, Shalom Alejen, y de verdad que es una bendición grande estar una vez más con el estudio de Mishneh Mashiach. Así que Shalom Alejen a todos y que el Hakadosh Baruj Hu siga bendiciéndonos con el conocimiento de Torah. Shalom Alejen.